Bienvenidos al aula virtual de Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Nacional de Luján. En este video vamos a presentar el concepto de geoinformática, tanto desde su definición como de sus contenidos, y vamos a ir mostrando de qué manera se van encadenando ciertas cuestiones técnicas para la conformación de este concepto. En principio, podemos decir que la geoinformática es un campo de estudio multidisciplinario formado por dos disciplinas: la geografía, como ciencia que estudia las relaciones entre las sociedades y su medio desde un punto de vista espacial, y la informática, como ciencia que trata de la sistematización y procesamiento de información en formato digital. En este sentido, la unión entre geografía e informática brinda los procedimientos computacionales de análisis espacial. La geografía ofrece conceptos y métodos que fueron desarrollándose a partir de su historia, y la informática provee el ambiente de resolución digital de los procedimientos geográficos. Cuando desde la geografía nos aproximamos al mundo real e intentamos obtener datos del mundo real, lo que vemos son entidades específicas localizadas sobre el espacio geográfico, ubicadas sobre la superficie terrestre, de las cuales percibimos inmediatamente sus formas, o lo que sería la fisonomía que tienen estas entidades. Y en una segunda instancia, de estas formas, podemos medir ciertos aspectos y obtener datos de sus atributos como parte de sus contenidos. Una forma representa una entidad que tiene su propia geometría, y los contenidos terminan siendo valores cuantitativos que podemos medir en ellas. Por ejemplo, si vamos a estudiar una ciudad desde un punto de vista regional, podríamos representarlo con la geometría punto, y luego podríamos medir en esa ciudad diferentes aspectos, como por ejemplo su cantidad de población, el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, o algunos grupos de edades. Entonces tenemos puntos y tenemos mediciones cuantitativas realizadas en esos puntos. Si quisiéramos estudiar esa ciudad con mayor detalle, ya esa forma punto podría pasar a ser un área, y podría pasar a ser un polígono, y también de ese polígono obtener algunos valores cuantitativos de sus contenidos. Cuando ese mundo real lo queremos transformar en un modelo digital, desde un punto de vista computacional, las formas crean bases de datos gráficas y los contenidos crean bases de datos alfanuméricas. Para crear esas formas y esos contenidos tenemos diferentes tipos de software. Programas computacionales que se utilizan para determinados fines. Muchos de ellos se utilizan desde un punto de vista general y nosotros luego los utilizamos dentro de lo que sería el campo de la geoinformática. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que trabajar con datos alfanuméricos, es decir, principalmente números o letras que tienen que ver con los atributos de una entidad. Podemos utilizar editores de textos, que son programas que normalmente los utilizamos para realizar escritos, pero dentro del campo de la geoinformática muchas veces se relacionan con otro software para realizar procedimientos específicos.
Se pueden utilizar administradores de bases de datos como programas que permiten la sistematización de los datos obtenidos y después la búsqueda mediante filtros de esos datos a fin de poder sintetizarlos y poder interpretarlos. También se utilizan planillas de cálculo como sistematización de datos en una matriz que con posterioridad permiten la realización fluida de procedimientos matemáticos o procedimientos estadísticos. También se utilizan programas de análisis estadístico, que es un software un poco más específico que el anterior, toma las planillas de cálculo, pero permite la realización de procedimientos principalmente de análisis multivariado. Y finalmente, los sistemas de posicionamiento global, conocidos normalmente como GPS, que obtienen también datos alfanuméricos, principalmente de las coordenadas específicas que cada entidad tiene sobre la superficie terrestre. Por otro lado, las bases de datos gráficas, a través de la representación geométrica, se pueden realizar con software que se llama CAD o Computer Aided Design, que es diseño asistido por computador, software que permite la digitalización de planos, que en el caso de la geografía sería la digitalización de bases cartográficas. Software también de cartografía asistida por computador o Computer Aided Mapping, que tiene que ver con software de diseño gráfico que tiene muy buena capacidad para la realización de mapas. Luego existen los sistemas de redes, o también llamados AMFM, Automated Mapping Facilities Management. Estos se utilizan para temas de circulación por redes de cables o diferentes tipos de conductos. Sistemas catastrales, llamados LIS o Land Information Systems. Estos sistemas sirven para la administración de los catastros, tanto urbanos como rurales, de manera específica para este tipo de trabajos. También, en el tema de la representación gráfica, encontramos los procedimientos del procesamiento digital de imágenes satelitales, que en el caso de los sistemas de información geográfica se utilizan como fuente de datos raster. Y finalmente, el modelado numérico de terreno, que trabaja con diagramas en bloque en 3 dimensiones. En síntesis, el contenido de los software de la geoinformática está compuesto por estos tipos de sistemas. Algunos de ellos ya los utilizamos para otros tipos de procedimientos, pero también pueden ser utilizados en el ámbito de la geoinformática. Para la creación de bases de datos alfanuméricas, los editores de textos, administradores de bases de datos, planilla de cálculo, programa de análisis estadístico y sistema de posicionamiento global. Para la creación de bases de datos gráficas, donde se utilizan las entidades geométricas de las entidades, se utilizan las técnicas del diseño asistido por computador, del mapeo asistido por computador, de la gestión de infraestructura, de los sistemas catastrales, del procesamiento digital de imágenes satelitales y del modelado numérico de terreno. Todo esto nos lleva a crear este gráfico. Este es un gráfico que lo hice por primera vez en el año 1992, es decir que prácticamente tiene 25 años de desarrollo, en el cual se muestran 3 etapas. Si vemos aquí debajo el eje de las X, podemos ver que tenemos una era geoanalógica y una era geodigital, dividida esta en 2 etapas, una de convergencia y otra de circulación. En la era geoanalógica significa que todo lo que hacíamos en geografía lo hacíamos con papel. Lo hacíamos con papel, lo hacíamos con
elementos de dibujo como lápices, fibras, papel de calcar, compás, escuadras, reglas, y paulatinamente todo ese trabajo que se hizo durante decenas de años en papel fue ingresando al ambiente de las computadoras. Y esto empieza a suceder a mediados de la década de 1960. El primer sistema de información geográfica es el CGIS, Canadian Geographic Information System, de Canadá, que surge en el año 1964 para el mapeo de los recursos forestales de Canadá. Entonces, a partir de la década del 60 empieza un progresivo proceso por lo cual los procedimientos técnicos y metodológicos que la geografía desarrolló durante muchos años van incorporándose en el ambiente computacional. Al inicio, los que usábamos software de distinto tipo lo usábamos con esa finalidad específica, pero en esta etapa de convergencia fueron centrales los sistemas de información geográfica, porque todo lo que se pudo hacer con la creación de bases de datos alfanuméricas, más todo lo que se pudo hacer con la creación de bases de datos gráficas, fue convergiendo y se fue vinculando en el concepto de sistemas de información geográfica. O sea que ahí tenemos el primer concepto de SIG, que significa que cuando las bases de datos alfanuméricas y las bases de datos gráficas se vinculan, pero se vinculan principalmente sobre una georreferenciación o localización espacial, ese es el concepto de sistema de información geográfica como núcleo de la geoinformática, que sería todo. La geoinformática, en este caso, no se estaría definiendo por el software que se utiliza, sino que se estaría definiendo por el tipo de información que utiliza, que es información geográfica o georreferenciada. Luego aparece lo que surge aquí como SADE, que es un sistema de ayuda a la decisión espacial, que surge a partir de los SIG como sistemas computacionales más pequeños que realizan aspectos específicos que los sistemas de información geográfica no los realizan con total suficiencia, ya que son una tecnología de gran generalidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de SADE sería el programa GEODA, o Geospatial Data Analysis, que me permite realizar con mucha suficiencia procedimientos del análisis exploratorio de datos espaciales. Se puede realizar análisis exploratorio de datos espaciales con un SIG, pero el GEODA sería un software específico que toma las bases de datos del SIG y los realiza con mucha suficiencia, porque solo tiene ese objetivo, utilizar los datos del SIG para hacer análisis exploratorio de datos espaciales. Y así surgen diferentes tipos de SADE desde diferentes disciplinas. Ese es el panorama de convergencia. Esa convergencia empezó a formarse a mediados de la década de 1980. Tal es así que un geógrafo de Estados Unidos, Sharon Dobson, en 1983 propone el concepto de geografía automatizada, porque ya ve que todos esos procedimientos geográficos lograron una convergencia de manera tal que la computadora puede realizar un apoyo global para la resolución de problemáticas espaciales. Y a partir de finalizar esa convergencia, empieza un periodo de circulación de información. Este periodo de circulación de información empieza aproximadamente a mediados de la década del 90, muy claramente a partir de la multimedia inicialmente, que corresponde a medios electrónicos que combinan múltiples canales de expresión y principalmente para la presentación de información en diferentes modalidades, como por ejemplo
textos o imágenes o animación. Es en este punto en el cual aparecen los primeros atlas en CD-ROM. Esos atlas en CD-ROM tienen una gran cantidad de posibilidades para el trabajo automatizado y en relación a la búsqueda que puede ir haciendo cada usuario. Una vez que se resolvieron los problemas de multimedia, estos trabajos pasaron al ámbito del Internet, a lo que se denomina ciberespacio. El ciberespacio se lo puede definir como el espacio cibernético que se encuentra entre las pantallas de las computadoras, vinculadas a la red de comunicaciones de Internet. Es un concepto que lo propone un escritor de ciencia ficción que se llama William Gibson en una novela del año 1984, Neuromancer. Y este ciberespacio es el que permite explorar nuevos mundos para la geografía, nuevos mundos que son visibles a través de los aspectos materiales de la tecnología e invisibles a partir de las comunicaciones intangibles. De ahí aparecen una serie de mapas del ciberespacio. En el año 98 hice una serie de mapas mundiales del ciberespacio desde Buenos Aires. Y eso da a toda una rama dentro de la geografía que se llama cibergeografía. Esa cibergeografía fue desarrollada inicialmente en el University College London y el libro básico de esa rama es Mapping Cyberspace del geógrafo Martin Dosh de Inglaterra y el geógrafo Robert Kitchin de Irlanda. Así que todo lo que teníamos en papel pasó a formato digital en los sistemas de información geográfica y empezó a circular masivamente a partir de la multimedia y el ciberespacio. Luego vinieron nuevas tecnologías, y son las tecnologías principalmente relacionadas con los dispositivos móviles. Aparece la neogeografía, y esa neogeografía aparece como el uso de herramientas geotecnológicas y herramientas técnicas que realizó la geografía y que las puso al alcance de la sociedad. Es decir, hoy son utilizadas en actividades personales y actividades comunitarias en lo que se denomina la sociedad de la información, y que nosotros desde la geografía hablamos de sociedad de la información geográfica. Y para poder realizar esta neogeografía aparecen lo que son los datos masivos, o lo que se llama el Big Data, que en geografía hablamos de datos geográficos masivos. Datos geográficos masivos porque estos datos tienen principalmente localización espacial. Es un volumen tan inmenso de datos que solamente pueden ser utilizados por computadoras, que de alguna manera estas computadoras generan modelos donde prevén regularidades, y esas regularidades permiten predecir comportamientos y servir para la planificación. Y finalmente se espera que todo esto llegue a la realidad virtual. Está llegando, pero todavía no es de uso masivo, donde nosotros mismos vamos a poder caminar y visitar los espacios digitales que fuimos creando. Es decir, vamos a poder transitar mediante un ámbito inmersivo digital aquellos mapas que hicimos a partir de los sistemas de información geográfica. Entonces, el concepto de geoinformática tiene que ver con todo el tipo de software que puede ser utilizado para el análisis espacial, para la creación de bases de datos gráficas y alfanuméricas, y el núcleo de la geoinformática son los sistemas de información geográfica que vinculan todo este software y que finalmente permiten avanzar en una etapa de circulación para la utilización de todos estos productos de la digitalización en los medios masivos, tanto para la sociedad como para las demás disciplinas científicas.
Finalmente, aquí está la bibliografía. El primer análisis del concepto de geoinformática lo realicé en el año 1992 y fue publicado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Ahí por primera vez analizaba que los sistemas de información geográfica raster servían más para la geografía racionalista y regional, y los sistemas de información geográfica vectoriales servían más para la geografía cuantitativa, ligando la teoría de la geografía con las representaciones gráficas en sistemas de información geográfica, y luego el concepto se fue ampliando a medida que la tecnología iba evolucionando, de manera tal que presenté un gráfico más completo en el año 1997 en la revista CADE Express, presenté un gráfico más completo en el año 2004 en mi libro Geografía Global, y presenté este gráfico, el que acabo de explicar en este video, en el libro que hicimos en equipo, titulado Geografía y Análisis Espacial, Aplicaciones Urbano-Regionales con Sistemas de Información Geográfica, que fue publicado en el año 2016 por la Universidad Nacional de Luján. Espero que les haya resultado interesante y quedo a disposición para cualquier consulta a partir del foro del aula virtual. Muchas gracias por la atención.